La guerra de las palabras. Esto está fundamentado desde la semana creativa, desde los principios de la creación. Dios nos enseñó que su palabra lo hace todo y nosotros creo que lo creemos, pero no lo hemos comprendido a magnitud y no hemos llegado a la unidad de la fe, como dice Pablo a los Efesios, para que nosotros seamos uno solo con los pensamientos de Dios y podamos nosotros aprender que ese poder creativo que le dio sustancia y sostiene todas las cosas en la creación, ese mismo poder y esa misma palabra se nos ha dado a nosotros. El fundamento de la palabra de Dios es una revelación que Dios le ha dado a la iglesia, que le dio una parte a Israel, a los judíos, y le dio otra parte a los gentiles, que somos nosotros. Y aquí vamos a ver este principio en esta experiencia que el Señor tiene y que es maravillado por la fe de este personaje que encontramos aquí llamado como un centurión. Dice Mateo 8 del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, de mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí hay varios principios que nosotros podemos aprender. Uno de ellos es por qué Jesús estaba solícito ante un gentil, ¿verdad? Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. En otro evangelio se habla de que él explica que él era una persona que ayudaba a la obra, que apoyaba el movimiento de la iglesia. Entonces eso enseña de que cuando nosotros tenemos cuentas a nuestro favor en el cielo, nosotros podemos aprender esa parte de entender que nosotros podemos adelantar semillas y cosechas en el cielo a favor nuestro. Eso es bien importante porque Jesús no era solícito con todas las personas. Lo más probable es que el Padre le pudo haber dicho: atiéndelo inmediatamente. Y esto está implícito y lo podemos ver también cuando Jesús convirtió el agua en vino, que la mamá le dice: hijo, se acabó el vino, puedes hacer algo. ¿Qué tienes contra mí, mujer? No ha llegado mi hora. Pero en el siguiente párrafo él está convirtiendo el agua en vino. ¿De dónde nace este cambio? Este cambio nace entendiendo el Padre Nuestro, que Jesús obedece, siendo el Hijo de Dios, las instrucciones del Padre. Entonces María era muy entendida y fue a orar e interceder y habló con el Padre. Entonces Jesús hizo el cambio, y aquí donde nosotros podemos ver cómo Dios puede hacer cambios si nosotros entendemos, como David, cómo funciona su palabra. Entonces, ¿por qué el centurión entiende este principio de decir solamente di la palabra? ¿Por qué nosotros podemos declarar una palabra
Yo me recuerdo el testimonio en una ocasión. Estaba el doctor Maurice Cerulo en la iglesia del Shaddai en Guatemala y había escuchado a un pastor que se quejaba y le decía, mire, le decía, yo he predicado el mismo mensaje que usted. Yo me he preparado igual que usted, pero yo no tengo los mismos resultados que usted tiene. ¿Cuál es la diferencia? De reprender un espíritu y que le obedezca a una persona y a otros no. Le dice este personaje al doctor Maurice Cerulo, la diferencia es que cuando usted lee ese pasaje se convierte en 5,000 personas y cuando yo lo leo se convierte en pocas personas. La respuesta es la sustancia. La sustancia es el contenido de la palabra y esa es la tercera parte que vamos a ver del gobierno de las palabras. ¿Cuál es la sustancia de Dios? Hoy lo vamos a mencionar y lo vamos a tocar así por encima, unos pincelazos, porque esa es la autoridad, ese es el poder que está detrás de una palabra. Eso es lo que entendía el centurión. Ahora, otro factor muy importante es que Jesús no se maravillaba de cualquiera. Yo siempre lo he dicho y lo voy a mencionar, Jesús nos muestra su humanidad completa y su deidad solamente es recibida por fe. Él demostró el modelo que el cuerpo humano debe de realizar como depósito del Espíritu de Dios, estando sujeto y guiado por el Espíritu Santo. Entonces él se maravilla por dos razones. Una, escúchenme bien por favor, Jesús no lo sabía todo. Él tenía que ir desarrollando sus revelaciones, por eso en el Monte de la Transfiguración, él recibe las instrucciones de cómo él iba a morir en la cruz. No dice los detalles, solo dice que ahí se le dieron instrucciones. Si ustedes leen los evangelios desde una perspectiva sinóptica. Entonces esto es importante porque yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, la palabra de Dios tiene diferentes interpretaciones. Una de ellas es interpretarlo de forma histórica. El libro de Lucas tiene un orden cronológico que nos enseña a entender más el orden de los tiempos y los sucesos. Hay un orden espiritual de profundidad que conforme nosotros tenemos hambre y Dios nos quiere revelar algo, así extraemos esa revelación. Pero hay otro orden de interpretación que son los escenarios proféticos, que no es muy común oírlo, pero yo lo uso y lo menciono, que significa cada uno de los elementos, el lugar, cuándo y dónde suceden las cosas. Entonces el centurión, como no es judío, él es gentil, él representa la revelación que le pertenece a la iglesia occidental, por decirlo así. Entonces, cuando Jesús se maravilla, ustedes ven aquí la parte que dice el efecto de los gentiles, el profeta Simeón profetiza y dice, este es levantado para gloria de los judíos y revelación de los gentiles. A esto se le llama la iglesia completa. Nosotros estamos incompletos si no tomamos esa parte que Dios le entregó a Israel, con todo el cuidado de no desvirtuar, como lo he dicho, el nuevo pacto, sangre de Cristo, y retroceder a las tradiciones y costumbres de la ley que se practicaron en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús está aquí exaltándonos a nosotros como gentiles y está también regañando a Israel y diciéndole, en todo Israel yo he andado, nunca he encontrado tanta fe como la que he encontrado aquí. Entonces Jesús, parafraseando, les quiere decir, miren, quieren entender la fe de una palabra, tienen que entender la estructura y el orden militar de un ejército. Un centurión era una persona encargada de 100 soldados. Era una especie de oficial. Entonces, él entendía cómo funciona la estructura de un ejército. Entonces, a él no se le había revelado, escúchenme bien, que él era el Hijo de Dios. A él se le había revelado que era alguien especial, que había venido de parte de Dios, que sometía como un ejército el mundo espiritual. Si Jesús es maravillado por esta revelación,
nosotros debemos de aprender mucho de ella. Y aquí en el versículo 11 hay una invitación muy especial de un tema que yo menciono a veces de forma privada. Lo voy a mencionar ahora para algunos que ya están familiarizados con este título que se llama La Mesa del Reino. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. O sea que Jesús nos está diciendo, si ustedes se introducen en este sendero de revelación de cómo funciona el ejército de los cielos, cómo obedece, cómo se ejecuta una palabra, ustedes van a terminar sentados a la par de Abraham, Isaac y Jacob. Yo no sé si a ustedes esto les emociona, pero yo tengo la promesa de sentarme ahí en ese lugar y lo he hablado con Dios y tengo la fe que lo voy a lograr. Y espero que ustedes también tengan la fe que en el cielo hay estructuras donde ustedes pueden estar en el lugar más inferior del cielo, que es el paraíso, que cuando yo desperté de mi muerte, Dios me habló y me dijo, te salvé de ser un ladrón de mi gloria. ¿Por qué? Le dije. Porque el ladrón no hizo nada, ni se bautizó, solo recibió salvación. A nosotros nos enseñaron y nos educaron que ir a la iglesia y hacer todos los requerimientos básicos, nosotros tenemos derecho a todos los premios y no es así. Lo único que es gratis para nosotros es la salvación, que le costó al Señor Jesús su sangre. Pues gratis para nosotros, pero tuvo un precio que pagar Él. Lo demás tiene un precio de obediencia, de entrega, de consagración, de dedicación y de batallas completamente épicas todos los días, hasta que llegue la hora de encontrarnos con el Señor. Eso es lo que nosotros podemos aprender, que Dios es un Dios multigeneracional y que Dios nos está dando la oportunidad a todos. Jesús lo dice en diferentes parábolas, menciona 2 parábolas de la gran cena y de la boda, donde está pidiendo que se manden a llamar a las personas invitadas. Y dice, fórzalos a entrar. No, Señor, algunos dicen que están ocupados, están trabajando, están haciendo esto, otros están casando. Fórzalos. Ese forzarlos significa que Dios permite que el diablo haga cosas en contra de nosotros como incidentes, accidentes, enfermedades, que nos obliguen a afianzarnos más de la mano de Dios. Entonces, concluyendo esta base que queremos usar, en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué entendemos nosotros aquí? Que la palabra de Dios tiene una sustancia, tiene unidades de información. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir, y espero que ustedes lo entiendan y vean las veces que sea necesario este mensaje. El Espíritu, cuando nace dentro de nosotros, la luz del Espíritu Santo, no tiene espacio, tiempo ni materia. Y esta es una buena oportunidad para demostrarlo. ¿Por qué sucede todo instantáneamente cuando Jesús da la palabra? Jesús dice, como creíste, te sea hecho. ¿Por qué muchas veces nosotros no tenemos el milagro que le pedimos a Dios? ¿Por qué nosotros no podemos dar una palabra realmente siendo sinceros delante de Dios? Voy a hablar de mi caso personal. Yo he profetizado y he visto instantáneamente el cumplimiento de una palabra, pero no me sucede todo el tiempo. Otras veces Dios me da medidas de tiempo y sucede en el tiempo que Dios me ha hablado. Entonces hoy vamos a encontrar estas respuestas. ¿Por qué todo tiene su tiempo? Exacto, hay fe
pero vamos a ir más profundo. La fe es la sustancia creadora de los sucesos de nuestra vida. Entonces quiere decir que hay niveles, hay porcentajes, hay volúmenes de unidades de información. Eso lo vamos a entender, aunque lo voy a mencionar en esta clase, en la próxima, cuando hablemos de la sustancia de Dios, cómo cada palabra, cada letra tiene unidades de poder en una palabra. Sé sano, ve, anda, levántate. ¿Cuánto poder tiene una palabra? Entonces, cuando nosotros entendemos esto, podemos aprender que hay una reconexión con el reino. Cuando nosotros llegamos a la unidad de la fe, nosotros nos reconectamos con el reino. El reino tiene un movimiento, y muchos ministros lo han mencionado, que cuando ellos saltan de una esfera a otra esfera, comienzan a oír sonidos que representan como una maquinaria o una turbina de avión. Entonces, a veces nosotros, cuando no entendemos esos sonidos, porque no se nos ha revelado cómo funciona la palabra de Dios. Una de las cosas que debemos de saber y quitarnos cualquier interferencia o cualquier, digamos, paradigma religioso, es que cada vez que yo trasciendo en mi espíritu, cada vez que yo me vuelvo más cerca de la imagen y semejanza de Cristo, el enemigo me ataca con mayor ferocidad. A mayor autoridad, mayores enemigos. ¿Por qué los ejércitos no mandan sus aviones más modernos y sofisticados a una guerra, no que envían las armas convencionales y alguna ya a punto de caducar de guerras pasadas? ¿Por qué? Ese principio es un principio de guerra. Por eso el Señor a nosotros no nos entrega todo, sino que nos va dando por medidas, de acuerdo a la ley de la capacidad, dice la parábola de los talentos. De acuerdo a nuestra capacidad, Dios nos va entregando. Pero si nosotros tenemos mentalidad de víctima, si nosotros no hemos entendido el reino, que una de las parábolas que describe con mayor precisión lo que quiero decir es la parábola del trigo, de la semilla, que si no muere, no da su fruto. Tenemos que hacer un estilo de vida de morir a nosotros mismos para ver la gloria y la resurrección que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Entonces, lo que el Señor les dice a sus discípulos: miren, en Israel no he encontrado a nadie con quien yo pueda explicar cómo se reconecta el reino. Porque el reino no existe en su manifestación si no hay poder y desplazamiento del enemigo. Por eso donde Jesús llegaba, el enemigo se manifestaba de acuerdo al propósito. Esa tormenta y ese espíritu de los vientos que azotó la barca no era por gusto. Los enemigos, entre más grandes están en tu vida, anuncian que tu recompensa, tu promoción y tu asignación en el reino es grande. Cuando nosotros entendemos esta palabra, tenemos nuestro corazón abierto, va a comenzar nuestra fe a aumentar.